Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Somos Staffing Personal. Mi nombre es Karina Isario y nosotros realizamos servicios en áreas de recursos humanos, por ejemplo, estudios socioeconómicos, reclutamiento, la implementación de la norma 035, también en administración de nómina, maquila de nómina, tenemos servicios contables. Y ahorita queremos compartirles esta información para que puedan tener un retorno seguro a la nueva normalidad. Es la intención que podamos platicar en este momento. Lo queremos hacer a través de las principales preguntas que hemos recibido por parte de nuestros oyentes, también en los otros webinares, y también de nuestros clientes a quienes hemos ayudado a implementar pues su retorno seguro. Entonces, esperamos que les sea de utilidad el resolver estas preguntas. Acá les dejo mi LinkedIn por si me quieren seguir en la página, y más adelante les voy a compartir las páginas de Staffing Personal para que también puedan seguir nuestro contenido. Y pues bueno, vamos a comenzar. Es muy interesante este tema porque han surgido diferentes medios, diferentes documentos, la información se está actualizando a todo momento, entonces es bien importante que podamos estarnos documentando, pero pues por fuentes, digámoslo así, fidedignas, que sean de confianza. De lo contrario, podemos cometer algunos errores al implementar estas estrategias, que son las que exige el acuerdo que se estableció el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación en cuanto a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y bueno, quiero comentarles la primera pregunta que nos han hecho mucho y que pues es de cajón de ley. ¿Qué medidas debo tomar para abrir? Y esto lo queremos resolver mediante 3 etapas. La primera va a ser que tenemos que categorizar nuestro centro de trabajo. La segunda es que tenemos que ver cuáles son las medidas indispensables que nos corresponden y las recomendables y las generales, y también la autoevaluación que tenemos que realizar. En el primer tema de hacer la categorización, tenemos que verificar qué tipo de actividad somos, si somos esencial o no somos esencial. Hay un listado en este mismo documento en donde podemos verificar eso. La segunda es ver el semáforo. Si tenemos un semáforo rojo en nuestra comunidad o en nuestra localidad, o un semáforo naranja, o un semáforo amarillo o verde, van a cambiar algunas de las disposiciones. Entonces es importante saber en qué semáforo estamos. El tercero para la categorización es el tamaño, si somos una empresa pequeña, si somos mediana, si somos grande o micro. Entonces, para las micro y pequeñas aplican unas disposiciones, para las medianas otras y para las grandes otras. Y también las características de nuestro centro de trabajo. Tenemos que ver qué personal tenemos vulnerable, y la vulnerabilidad podemos detectarla o más bien definirla a raíz de tres momentos que nos definen en este lineamiento. El primero es que las personas tengan a su cuidado niños menores de edad, bueno, menores de 5 años, que tengan también a su cuidado personas adultas mayores, o que las personas tengan una condición de vulnerabilidad por enfermedad, o porque tengan ellos mayores de 60, sean mayores de 60 años. Entonces, tenemos que detectar cuántas personas vulnerables tenemos en el centro de trabajo y cuáles son las áreas de nuestro centro. Por ejemplo, áreas comunes como vestidores, escaleras, elevadores, comedores, y las oficinas, ¿no? Si tenemos algún área de proceso de producción, almacén, si tenemos oficinas de recursos humanos, de contabilidad, tenemos que saber bien cómo está nuestro centro de trabajo. Y con esas 4 hacemos la categorización. Eso nos va a servir para después tanto implementar nuestras medidas como darnos de alta en el portal del IMSS, que es de la nueva normalidad, y con eso obtener pues una especie de hoja de reconocimiento que estamos cumpliendo con las disposiciones, ¿no? Entonces, es más como una carta de que hicimos la autoevaluación, pero no es ningún permiso para poder abrir ni que nos exima de alguna inspección laboral. El segundo, ¿para qué medidas debo tomar? Ya que hicimos nuestra categorización, es saber qué medidas. En este documento se establecen 15 medidas que son indispensables para cualquier tipo de empresa y cualquier tamaño. Estas medidas que son las indispensables van a aplicar, les digo, para cualquier tamaño, y tenemos otras recomendables, y esas recomendadas cambian. También las indispensables cambian un poquito dependiendo del tamaño de la empresa, pero prácticamente son iguales.
Las indispensables van a ser las que tenemos que aplicar inmediatamente. Las recomendables son las que podemos tener ahí como un poquito de espacio a aplicarlas. Tenemos que tenerlas, pero digamos que las indispensables son las prioritarias y las generales que también vienen en ese documento. ¿Por qué las hacemos así? Porque en el documento van a ver ustedes que al final viene una serie, un listado en donde van a encontrar para las pequeñas estas, para las medianas estas y para las grandes estas. Sin embargo, si ustedes leen todo el documento, van a ver que en esas tablas no hay otras disposiciones que vienen a lo largo del documento y que son fundamentales y que van a salir en una inspección. Entonces, sí tienen que cumplirlas. Por eso estamos diciendo las generales, las indispensables y las recomendadas. Las indispensables y recomendadas vienen en las tablas, las recomendadas vienen a lo largo del documento. ¿Cuáles son las que están en las indispensables? Prácticamente 6 puntos se cubren con la creación de un comité. Es un comité de supervisión y vigilancia que se va a encargar de implementar todas las medidas para el retorno seguro. También tenemos el de la sana distancia como otra medida indispensable, es decir, tenemos que ver en todas. Vamos a tener también la sana distancia. La sana distancia va a ser nuestra otra medida indispensable en donde tenemos que ver que, por ejemplo, las áreas de atención al público tengan 1.5 metros entre la persona o el trabajador y la persona. Entre los espacios, entre si hay espacios de comedor, igual 1.5 metros, 1.5 metros entre cada estación de trabajo, de eso nos habla la sana distancia. Tenemos que tener un módulo en donde involucremos un lector de temperatura. La otra es el protocolo para visitas. Tenemos que tener unas políticas para nuestras visitas, también unas políticas para la desinfección y limpieza de todas las oficinas, también todo pues el equipo de protección que se le debe de dar a los trabajadores tiene que estar documentado, evidenciado, que se le está dando de acuerdo al tipo de trabajo. Por ejemplo, el personal que es vulnerable y que está trabajando en las oficinas no se le puede dar equipo que no sea desechable. O sea, si por ejemplo ustedes están dándoles cubrebocas lavables, sí se puede, siempre y cuando los instruyan en cómo se lava, pero a las personas vulnerables no le pueden dar cubrebocas lavables, tiene que ser cubrebocas desechable. El otro es que todos tengan acceso a gel, a agua y jabón como medida indispensable. También que se evidencie la capacitación a un comité, o sea, a las personas que están como responsables de esta implementación, tienen que tener la capacitación en CLIMS y ahorita les puedo mostrar un poquito de cuáles son esas dos capacitaciones que van a tener que tener tanto las personas que están en el comité y de preferencia, pues todos los empleados, porque la verdad es que con este curso se cubren muchas de las disposiciones que nos pide como recomendaciones generales. Por ejemplo, algunas recomendaciones generales son que se instruya de cómo lavar las manos, de cómo toser, de cómo escupir, de cómo también transportarse, ¿no? Qué medidas tomar en el transporte público, que se estén desinfectando las manos después de que a lo mejor tocaron manijas. Entonces, toda esa serie de condiciones, inclusive de los síntomas del COVID, qué es el COVID, que también se exige en este documento que informemos a nuestros empleados, podemos ver que en esta plataforma con estos documentos, cursos, vamos a poder cumplirlos, ya sin necesidad de tener que estar como dándoles más información, ¿no? Entonces, ¿cuál les estoy compartiendo? Porque el curso que tendrían que tomar es el de recomendaciones para un retorno seguro. Pueden ver aquí el portal de CLIMS. Y también nos recomiendan en este mismo curso que el personal vulnerable tome este otro curso. Aunque eso no viene en los lineamientos, pues no está de más, ¿no? Entonces, el comité a fuerza lo tiene que tener. Es 100% indispensable y el resto del personal, pues es muy recomendado que también lo haga. Entonces, les va a otorgar una constancia de participación
en el curso y esa constancia pues es su evidencia de que tomaron la capacitación y con eso estarían cubriendo otro de los puntos indispensables. También van a tener que tener, aparte de su capacitación, un instrumento para detectar personas que tuvieron contacto, es decir, si hay una persona que estuvo enferma dentro de su organización, tienen que detectar qué personas tuvieron contacto con ella y bajo qué circunstancias para verificar si son un contacto de trabajo, es decir, que sean sospechosos de también tener COVID. También tienen que tener una guía para las personas contagiadas, qué tienen que hacer, ¿no? Cómo va a actuar la empresa y el trabajador ante un posible contagio. Y también, pues bueno, esas serían como las indispensables. Aparte tenemos las generales, dentro de las que les comentaba que está principalmente el uso de infografía para poder informar a todos los empleados de cómo lavar las manos, que eso tendría que estar, por ejemplo, en los baños, ¿no? Usar el gel. Y pues prácticamente las recomendables son dependiendo del tamaño de la empresa y también son varias. Incluye, por ejemplo, una política para uso de escaleras y elevadores y otras más que van a poder ver en las tablas que vienen al final del documento de los lineamientos en el portal del Diario Oficial de la Federación. Pero esos son como los consejos que nosotros les damos principalmente a los que se tienen que enfocar en un primer momento, la recomendable es después, pero la implementación tiene que ser a la par, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado unas, o por lo menos no de lado mucho tiempo. ¿Y qué otra medida debo de tomar para abrir? Pues la autoevaluación. Es decir, si soy una empresa indispensable, de giro indispensable, tengo que forzosamente acreditar la autoevaluación en el portal, que ahorita les voy a compartir también. Y en ese portal ustedes van a tener que, pues justo reportar cuáles son todas las medidas que han tomado. El portal les va a pedir primero la categorización, por eso es necesario hacer primero la categorización y luego les va a pedir que tengan, después de la categorización, les va a pedir que pues llenen todas las medidas que están ya cumpliendo en su centro de trabajo. Entonces es súper importante, este es el portal de la nueva normalidad y aquí ustedes van a poder, en donde dice, aquí, datos de la empresa, en donde ustedes van a poder empezar a hacer su registro y obtener la carta que les va a entregar el IMSS. Entonces es muy importante que por eso hagan la categorización y empiecen a hacer el cumplimiento de todas sus medidas. Sin embargo, también tienen que verificar cuáles son las disposiciones específicas para la localidad en la que ustedes se encuentran. Porque, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, está especificado que se tienen que hacer pruebas de COVID cuando el centro de trabajo tiene más de 30 empleados, se hace al 5% y se hace de manera semanal. Entonces, es súper importante que puedan verificar si para algún otro estado hay alguna disposición adicional. Prácticamente, o sea, la Ciudad de México lanzó sus propios lineamientos a nivel local, pero son muy similares. Si ustedes cumplen con lo federal, que son estos lineamientos de los que les estoy comentando en el Diario Oficial, cumplen en automático con las del Distrito Federal, a excepción de las pruebas de COVID que está exigiendo y también de que está exigiendo que nos metamos a la página de la Ciudad de México para hacer un registro y entonces nos den una carta compromiso de que estamos cumpliendo con todas las disposiciones. Entonces, son dos cosas diferentes, pero se tienen que hacer, porque recuerden que una inspección les puede llegar a nivel local o a nivel federal, entonces tendrían que cumplir con las dos. Es por eso que es importante que vean en su localidad qué particularidades están solicitando. Eso es como lo que ustedes podrían hacer en el tema de qué medidas deben de tomar para la reapertura segura. La segunda pregunta es, si soy esencial, ¿puedo tener al 100% de mi personal? En semáforo rojo, no. Y bueno, tampoco en semáforo amarillo. Porque, les explico por qué. En semáforo rojo no se puede tener al 100% porque
personal vulnerable no puede estar trabajando en oficina o en el centro de trabajo. Tiene que estar elaborando a través de medios digitales, ¿no? Se tiene que priorizar eso para esas personas vulnerables. En semáforo amarillo les digo que tampoco, porque lo ideal es que tampoco vayan. ¿Por qué? Porque en caso de que los tengan trabajando, tienen que cumplir ciertas disposiciones en las cuales tienen que tener áreas asignadas específicamente para ellos y horarios, por ejemplo, horarios específicos para usar el comedor, horarios específicos de entrada, áreas exclusivas para comer para el personal vulnerable. Entonces tienen que prestarles mucha atención o prestarles una atención muy específica por su condición de vulnerabilidad. Mi recomendación es, pues si pueden seguir en teletrabajo, mejor que sigan en teletrabajo. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿quién verifica que estoy cumpliendo? Lo está verificando la Secretaría del Trabajo y la COFEPRIS y ya están las inspecciones. Las inspecciones van a ser tanto de carácter ordinario, de carácter extraordinario. Quiere decir que en el momento que llegan, les van a pedir, en el caso de la Secretaría, les está pidiendo en el momento la documentación de que están cumpliendo con todo lo que plantea estos lineamientos. Y sí les están pidiendo la carta que les digo que pueden obtener en la página de la nueva normalidad, también se las están pidiendo. Una inspección puede venir a nivel federal o local. Si es a nivel federal, va a ser al azar. Si es a nivel local, han comentado principalmente que dependiendo de las quejas de los empleados, o por ejemplo, a donde los registros patronales estén obteniendo más incapacidades por COVID, es posiblemente a donde se van a estar dirigiendo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso también, en el tema de que no porque cumplan lo local van a estar cumpliendo lo federal. Es mejor cumplir lo federal y de ahí aterrizar lo que no están cumpliendo localmente, porque la inspección puede llegar de cualquiera de los dos medios. Y su personal tiene que estar bien capacitado pues para atenderla, tiene que saber bien cuál es el plan que están haciendo. Y otra pregunta que nos han dicho mucho es si hay capacitación obligatoria y cuál es. La capacitación obligatoria sí la hay, es para el comité y es la que les comenté hace ratito en el portal del IMSS. Es la de CLIMS, perdón, es la que pues es prácticamente obligatoria y es obligatoria para el comité. Otra pregunta que nos hacen es si debo de tener la norma 035 para dar cumplimiento. Pues miren, en los lineamientos dice que tenemos que tener activados procesos para identificar riesgos psicosociales. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hacemos eso? Pues la norma 035 es la que nos da los lineamientos de cómo los centros de trabajo tienen que identificar riesgos psicosociales en sus trabajadores. Entonces, no nos les está diciendo literalmente, pero pues la manera de comprobar eso es con la norma 035. Entonces, sí tendríamos que estar pensando eventualmente en cumplirla y además considerando que en octubre de este año ya se vence el plazo para tener completamente desarrollada dicha norma. ¿Qué otras normas? También nos preguntan, ¿qué otras normas me pueden inspeccionar durante una inspección por retorno seguro? Pues está muy sonado que están inspeccionando la norma 030. La norma 030 nos habla sobre seguridad en el trabajo y tenemos que tener un diagnóstico de pues cuáles podrían ser las afectaciones directamente en nuestro negocio. Para que impliquen un riesgo para los trabajadores y además tener acciones preventivas y correctivas para ello. Además de una serie de cosas, por supuesto, implicaciones que tiene la norma 030, pero nos comentan que es algo que también se está pidiendo. Y también otra pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes es si la autoevaluación constituye un permiso que me salva de una inspección y la requiero antes de operar. Pues lo que está en el documento es que no se requiere antes de operar, pero para las empresas que son esenciales sí es forzosa y no constituye un permiso. Es como una carta de que se hizo la autoevaluación, de que estoy cumpliendo con lo que se dice ahí, pero el hecho de tener esa carta no significa que no van a ir a revisarme que esté cumpliendo con todo lo demás o que me van a solicitar documentación para comprobarlo. Entonces sí, la tienen que tener, pero no equivale a un permiso.
¿Qué pasa si no aprueban la autoevaluación? La misma plataforma les va a permitir volverlo a hacer un intento, y si siguen sin aprobarla, les va a pedir subir documentación en donde ya vaya también registrado con fotografías, con documentación que están cumpliendo de lo que se piden los lineamientos. Entonces, la misma plataforma los va a llevar por el camino, pero sí puede pasar que no aprueben la autoevaluación. Otra pregunta también que nos hacen es si puedo dar cubrebocas lavables. Se los platicaba al principio, sí los pueden dar lavables, sin embargo, tienen que capacitar al personal en cómo se lava. Entonces, pues esto podría constituir un ahorro en gasto, y la verdad es que pues con una infografía muy sencillita pueden capacitar al personal de cómo lavarlo. Otra pregunta es, ¿qué pasa si tengo más de un centro de trabajo? Los registros que se van a hacer en el portal de la nueva normalidad son por registro patronal, y si ustedes tienen otro centro de trabajo, van a tener que anexar esos centros de trabajo en la autoevaluación. Tendrían que cubrir las disposiciones en su centro de trabajo de acuerdo al número de empleados que estén cada uno de ellos. También nos han preguntado mucho qué hacer si no tengo registro patronal. Si no tienen registro patronal, significa que no están dados de alta como patrón en el IMSS, y por lo tanto pues no tendría ningún sentido hacerlo, ¿verdad? O sea, pero se van a enfrentar a problemas si ustedes tienen un negocio que llegaron a una inspección y aparte de todo no tienen registro patronal, pues bueno, van a enfrentar otro tipo de problemas, ¿no? Pero aquí se están guiando por los registros patronales, pues para saber cuánta gente se está enfermando por COVID. ¿Y qué pasa con las incapacidades al personal que se le otorgó un permiso por COVID? Lo que se hace es que la incapacidad se otorga por enfermedad general. Entonces, se le va a pagar al empleado al 60% después del cuarto día. Entonces, sí está por enfermedad general. Y también nos preguntan mucho qué debo solicitar a mi persona, que si debo solicitar una prueba de COVID a personal que se vaya a integrar a mi empresa. Y pues bueno, el tema de estos lineamientos es muy específico en que no se puede discriminar a una persona por COVID, y que las empresas tienen que tener políticas para no discriminación por COVID. Entonces, si ustedes le piden una prueba a un futuro empleado, pues puede tener ahí como que unos roces de discriminación. Y bueno, aparte de que sí es justificable porque quieren proteger a su centro de trabajo, quieren proteger a sus empleados, pero esta prueba tendría que estar, en mi recomendación, pues solventada por el centro de trabajo. Podrían unirlo como a los costos que en la Ciudad de México van a aplicar para las pruebas obligatorias de COVID, y esperar a que la persona, si resulta positiva, pues se recupere para ingresar, ¿no? Antes de ingresar a su centro de trabajo, porque si ustedes le niegan el trabajo por eso, les digo, puede prestarse a discriminación y podrían enfrentar también ahí algún otro tipo de problemas. Entonces, pues, estas son las principales preguntas que nos han hecho, que encontramos cuando estamos apoyando a nuestros clientes a desarrollar el proyecto de retorno laboral. Esperamos que les pueda servir a ustedes también, y que si tienen algún comentario, alguna duda al respecto, pues con muchísimo gusto nos pueden llamar. Nosotros vamos a estar encantados de poder apoyarles en la asesoría o en la implementación para este retorno seguro, y que su empresa esté blindada para alguna inspección laboral, y que también pues sus empleados estén blindados, sobre todo para evitar algún contagio. Les quiero compartir nuestras redes sociales, que son en Facebook, Staffing Personal SADCB, en Twitter nos pueden encontrar como Staffing P, en LinkedIn Staffing Personal, y nos pueden encontrar también en nuestro sitio web, que es www.staffingpersonal.com, en donde tenemos un blog, subimos constantemente información y artículos relacionados a recursos humanos, y también van a encontrar los webinars que hemos estado dando y algunas cápsulas informativas en nuestro sitio de YouTube, que es Staffing Personal. Esperamos que puedan visitarlo y que la información que subimos les pueda ser de mucha utilidad. Estamos para apoyarlos en cualquier solución de recursos humanos, porque lo nuestro es personal y somos expertos en eso. Les deseo un buen día. Gracias.